Buenas noches. Mi nombre es Rubén Valencia Pedraza, soy estudiante de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Dussens y el día de hoy les hablaré un poco sobre el entorno de las finanzas públicas en México. Debemos entender primero que nada que el Estado utiliza todos los instrumentos legales, políticos y económicos que tiene disponibles para desarrollar una estrategia orientada en disminuir las grandes disparidades que existen en la sociedad mexicana y con ello busca elevar la competitividad y el desarrollo de la economía nacional. Además, existen leyes que regulan las finanzas públicas, como por ejemplo la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que obliga al Ejecutivo a dar un presupuesto de manera anticipada sobre cómo va a utilizar los recursos a nivel nacional. Este proceso también se da cada 6 años cuando hay un cambio en el poder ejecutivo y el presidente en turno deberá demandar un modelo económico para el sexenio que está comenzando. Además, debemos de basarnos siempre en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales del Estado mexicano. Esto es, establece que, entre otros derechos, todos los mexicanos debemos tener acceso a la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente sano, agua, cultura y deporte. Y es por eso que los presupuestos económicos tendrán que ser enfocados en cubrir principalmente estas necesidades. Ahora bien, ¿de dónde salen estos recursos? ¿Y cómo vamos a saber cuánto tiene el Ejecutivo para brindar soporte a estas necesidades? Bueno, pues esto se da a través del Producto Interno Bruto, que es básicamente el valor total de todos los bienes y servicios producidos en el territorio del país. Y estos vienen de varias ramas económicas. En el caso de México, principalmente su origen es del petróleo. Se estima que aproximadamente el 30% de los recursos de este PIB vienen de la industria petrolera. Ahora bien, por otro lado, debemos entender que la economía sufrió un cambio drástico después de la pandemia. Por ejemplo, antes de la pandemia, en el 2016, se estimaba que el país crecería económicamente 2.4% anual. Ahora, después de la pandemia, en el primer trimestre del 2023, el financiero nos dice que hubo un crecimiento de 1.1% respecto al último trimestre del año pasado, es decir, del 2022. Y se estima que el pico de actividad económica en el primer trimestre del 2022 alcanzó un 1.2% respecto al del 2021. Si se fijan, en estos últimos 3 años de pandemia, el crecimiento económico realmente no ha tenido mucha diferencia. Ahora bien, debemos entender que este Producto Interno Bruto deberá destinarse a cubrir las necesidades económicas de la población en cuanto a los derechos que ya mencionamos. Y principalmente deberá de enfocarse en disminuir la brecha de la pobreza en México. Entendiendo esto, debemos también tener los números crudos sobre la pobreza. Por eso quiero mencionarles que según el Coneval, la pobreza en México creció del 2022 a la fecha de un 38.3% a un 40.1%. Si nos fijamos en estas cifras, pues realmente todavía existe mucho por hacer y existen muchas necesidades por cubrir en la población. Ahora bien, esto no tiene mucha diferencia sobre el crecimiento que ha habido a nivel internacional, ya que después de la pandemia se calcula que los países desarrollados crecerán un 2.3% al año,
y los países como México, que son países en desarrollo, crecerán un 1.2% al año. Esto quiere decir que a nivel internacional la pandemia sin duda ha generado gran afectación en el crecimiento económico. ¿Ok? Ahora bien, también debemos de tener en cuenta que la guerra entre Ucrania y Rusia provocaron grandes desajustes económicos en todos los países. Ahora, por último, ¿cuáles serían las prioridades en materia política? Bueno, en sus niveles actuales, la inflación es un riesgo que todas las naciones, tanto desarrolladas como subdesarrolladas, tienen. Y es por eso que debemos de dar prioridad a las políticas internas para hacer frente a los efectos en la carencia de recursos como lo son la energía y los alimentos. Debemos de disminuir la brecha para poder comercializar alimentos a nivel internacional y que los gobiernos no acaparen recursos para sí mismos, es decir, que haya un intercambio comercial para generar un estado de bienestar en todas las personas.